Ahora sí. Hola, ¿qué tal, familia Actives? Muy buenos días. Bueno, pues hoy tenemos una sorpresa. Tenemos pues nuestra compañera química Lucero Gutiérrez. Es una persona que conocemos desde hace ya un tiempo aquí en Chihuahua y que ha sido para mí una persona que pues le admiro pues el amor que le tiene este proyecto, los testimonios que ha tenido. ¿Saben qué me encanta de ella? Que es una persona que le gusta mucho estudiar, aprender, y hoy nos va a presentar una información que créanme que les va a impactar. Así que los invito a que pongan mucha atención. De todos modos, esto se va a quedar grabado, lo vamos a estar compartiendo. Pero Lucero, te dejo los micrófonos. Adelante, Gracias. platícanos toda la información que traes, que yo sé que va a estar muy buena. Así que prepárense, muchachos, y pongan mucha atención. A Lucero, adelante, Lucero, bienvenida. Gracias, mucho gusto. Mi nombre es Lucero Gutiérrez, como bien dice Martín, química. Y esta presentación que hoy les quiero compartir es muy importante porque como todo distribuidor necesitamos entender un poquito a la manera Walt Disney, no usando términos médicos que quizás no podamos entender ni tampoco les podamos expresar a la persona que tiene la enfermedad. En esta ocasión, pues las expectativas de esta ciencia epigenética en la insuficiencia renal crónica. Ok, vamos a avanzar. Ok, primero que nada, tenemos que entender que la función de los riñones es una de las funciones más importantes. Esto lo voy a explicar de una manera que tú lo comprendas, que se te quede grabado y que tú puedas explicárselo a la persona que se ha acercado a ti para pedirte información sobre esta ciencia epigenética en esta problemática de la insuficiencia renal. Bueno, las principales funciones del riñón es obviamente eliminar desperdicios, desechos de la sangre, el exceso de agua que se llegue a acumular en forma de orina en todo nuestro cuerpo. Otra de las importantes funciones que tiene este riñón, pues es mantener ese equilibrio entre algunas sustancias como sodio, fósforo, potasio, calcio, que son unos analitos muy importantes para todo nuestro organismo, porque si en esto no se encuentra ese equilibrio es cuando comienza el problema renal. Otros también de las funciones es que los riñones producen una hormona súper importante que se llama renina. Por aquellos que se les olvide, pueden pues relacionarla con el nombre de Regina. Y esta es la que se encarga de ayudarnos a tener ese control en nuestra presión arterial. Si esta hormona no se está produciendo adecuadamente en nuestros riñones, pues vamos a padecer también esta otra enfermedad. Y también nos ayuda a producir glóbulos rojos mediante otra hormona que se llama eritropoyetina. Los glóbulos rojos son parte de nuestro sistema de torrente sanguíneo, de nuestra sangre. Conforman gran parte de este líquido vital para nuestro organismo. Entonces, si esta hormona que es la eritropoyetina no se produce de manera adecuada, evidentemente vamos a tener baja de glóbulos rojos y se va a presentar la enfermedad que comúnmente escuchamos siempre con las personas, que es la anemia. Bueno, quiero que entendamos una diferencia súper importante que tenemos que saber entre una regeneración celular y una renovación celular continuada. En la renovación celular continuada es un recambio que se hace de manera natural dentro de nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Eso lo hace por ende, nuestro organismo como una defensa normal. ¿Y cuándo va a ocurrir la renovación celular continuada? Pues cuando nuestras células, en especial las del riñón, se enfermen o se deterioren, o sea, que se enfermen poquito para que mejor entendamos, o se deterioren, que el daño no sea tan grave. Entonces, esta renovación lo que va a hacer es que va a hacer células jóvenes y sanas y fortalecidas. Todo esto se debe a una célula madre. Todo nuestro organismo para producir o formar un órgano, venimos de una célula madre que le llamamos, que en este caso es la pluripotencial, que esta se encuentra pues en nuestra médula ósea o en nuestro sistema inmunológico. Entonces, aquí no tenemos que hacer nada nosotros porque es nuestro propio cuerpo quien se encarga de, en cuanto ve una celulita enferma, inmediatamente va, hace ese recambio por una célula más joven y fuerte. En la regeneración celular las cosas
cambian radicalmente. Esto es un proceso más fuerte que necesita más tiempo y muchísimas otras cosas que están implicadas, porque aquí la célula ya está dañada, ya hay un daño un poco más fuerte, más severo en el caso de la célula renal, que la renovación celular continuada no es capaz de poder resolver, ¿verdad? Entonces, en este caso, para que esta célula que está ya muy dañada pueda volver a su estado normal, pues tenemos que recurrir evidentemente a la regeneración celular. Entonces, que nos quede bien claro esta diferencia de que la renovación celular continuada la hace nuestro cuerpo, pero es un trabajo sencillito. Ya la regeneración celular estamos hablando de que como hay un daño más severo, entonces es un trabajo más duro. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es la regeneración celular y qué tengo que hacer para que se lleve a cabo? ¿Sí? Bueno, aquí es muy importante esto. Vamos a tener 3 puntos importantes para poder entender para que se lleve a cabo esta renovación celular. El primero, pues es el tipo de tejido del que estamos hablando. No es lo mismo hablar de tejido de un órgano como el riñón a un órgano como es el páncreas, como es el corazón, etcétera. El tiempo de la enfermedad, el tiempo del daño, ¿sí? No es lo mismo una persona que tiene problema renal hace 5 años a una persona que ya tiene 11, 15 o hasta 20 años con este problema. Estamos hablando que el daño es más grande que otra persona que tenga menor cantidad de tiempo con la enfermedad. Otro de los puntos es eliminar el agente causante. ¿Qué quiere decir esto? Esto, para que una célula se enferme, tiene que haber un agente causante. Puede ser un virus, una bacteria, un hongo, la misma oxidación celular, ¿sí? Por los radicales libres que hacen que la enfermen. Entonces, también tenemos que eliminar esto y algo muy importante, muchachos, nuestra alimentación también es un factor súper importante que puede llegar a afectarnos a desarrollar enfermedades. Entonces, si no también cambiamos estos hábitos alimenticios, obviamente vamos a tener problemas de salud. Y el último es nuestro sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico no lo tenemos a la gran capacidad que puede darnos el organismo, pues estamos expuestos a desarrollar enfermedades de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, quiero que entendamos algo muy importante. No pienses que la regeneración celular es algo sencillo, que es una tarea fácil, que el cuerpo la va a hacer así inmediatamente, porque no es así. Se va a necesitar tiempo, se va a necesitar los 4 puntos importantes que tenemos aquí arriba y que yo te acabo de mencionar para poder lograr que regeneración celular se lleve a cabo. Entonces, ya sabemos qué es lo que necesitamos para entender, para que se pueda llevar a cabo esta regeneración y entender también que esta tarea de la regeneración no es fácil y que no se va a hacer de un día para otro, ¿sí? Bueno, ¿qué significa la insuficiencia renal crónica, que sus siglas son IRC? Bueno, pues significa que los riñones no están haciendo su función habitual, que es la filtración, y pues obviamente como resultado vamos a tener un grave problema de salud. ¿Qué se presenta en este tipo de personas que tienen este problema de función renal que provoca la insuficiencia renal? Pues vamos a tener varios signos y síntomas. Recordemos que los síntomas son lo que la gente ve, que se ve físicamente fuera de nosotros. Y los signos son los que yo veo o siento dentro de mi cuerpo. Hinchazón, ¿sí? Generalmente esto se presenta en pies y en manos, en brazos. Se empieza a acumular el líquido y obviamente comienza la hinchazón. Los dolores de cabeza son frecuentemente porque como no se está produciendo esa hormona que recordemos es la eritropoyetina, es la que produce los glóbulos rojos, que esta es la encargada de llevar o de producir la hemoglobina, entonces nuestra hemoglobina va a bajar.
Y la hemoglobina es la proteína encargada de llevar oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo, a todos los órganos. Y si ese oxígeno no llega en cantidad suficiente, pues vamos a tener dolores de cabeza. La picazón en la piel, perdón, es uno de los síntomas también más comunes porque como se empiezan a acumular todos esos desechos en nuestra piel, en nuestra sangre, en todo nuestro organismo, la reacción del cuerpo es esa picazón en la piel. Y a veces es una picazón muy extrema que la gente no se explica por qué. El cansancio habitualmente, si tenemos una hemoglobina baja, pues evidentemente no vamos a tener la energía suficiente para poder desempeñar pues, las cosas cotidianas y vamos a sentir cansancio. También va a haber problemas para dormir. Los malestares estomacales se van a dar, ¿por qué? Pues por la medicación, porque obviamente se están acumulando líquidos en nuestro organismo que nos van a provocar estos problemas estomacales. La pérdida del sentido del gusto. Tengo muchos pacientes, bueno, yo hablo de la manera con las personas como pacientes porque así ha sido mi dinámica por mi carrera y me dicen que al momento de comer ellos sienten como si estuvieran masticando cartón, que no hayan ese sabor en la comida. Obviamente esto va a derivar a que sea una persona inapetente, que quiere decir que no tenga hambre. ¿Por qué? Pues porque no le sabe la comida y obviamente esto va a provocar un adelgazamiento que para ellos puede ser sin causa aparente. Producir poca o nula orina. Aquí es bien importante y quiero hacer un punto muy referente porque tengo pacientes que tienen más de 2 años sin orinar y esto es totalmente grave y preocupante porque para lo que para ti, para mí es algo normal, levantarte y ir al baño, tener micciones de orina, orinar, para estas personas es algo que simplemente se elimina. Entonces, imagínense el problema tan severo de no poder orinar o tener algo tan básico que es para nosotros, que ellos lo pierden. También, pues, sufren calambres, debilidad y entumecimiento, evidentemente, porque, como vimos en las primeras diapositivas, el riñón es encargado de tener ese equilibrio de algunas sustancias como fósforo, calcio, potasio, etcétera, que estos son los encargados de que nuestros músculos se mantengan, pues, nutridos. Entonces, cuando no hay estas sustancias súper importantes, pues vamos a tener este tipo de problemas como calambres, debilidad, entumecimiento, etcétera. También nos va a provocar pues confusión y falta de concentración por lo mismo, porque como no está llevando una oxigenación adecuada a todo nuestro organismo, incluyendo el cerebro, vamos a tener este tipo de problemáticas de concentración y confusión. Bueno, ¿qué va a provocar aparte de esta enfermedad que bueno y fuera se quedara nada más en una insuficiencia renal crónica? Desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque nos va a provocar enfermedades eh, subyacentes a la primera enfermedad. La primera, pues, es la hipertensión arterial. ¿Por qué sucede o por qué se empieza a elevar la presión arterial en nuestro organismo? Pues como empieza a acumularse líquido, nosotros en todo nuestro organismo tenemos 5 litros aproximadamente de sangre en todo nuestro cuerpo. Y si a estos 5 litros le agregamos todavía más agua, más el líquido porque la empezamos a retener, lo que va a pasar en nuestro torrente sanguíneo es que se va a hacer mucho el volumen y nuestras arterias se van a empezar a hacer más grandes, provocando con esto que la presión arterial suba. Lo contrario a esto, que cuando nuestra presión arterial baja, es porque la cantidad de sangre es menor a los 5 litros, entonces está metiendo demasiada agua para compensar y es cuando comienza la retención de líquidos. La anemia, como les estaba diciendo, es porque la eritropoyetina, que es la que produce los glóbulos rojos, que es parte de la formación de nuestra sangre, no la produce, no produce glóbulos rojos y obviamente nuestra hemoglobina empieza a bajar. ¿Sí? Hay personas que manejan lo normal entre comillas de la hemoglobina es de 12 a 14 en mujeres y de 12 hasta 17 en hombres.
Entonces, hay personas que manejan, que tienen esta problemática de salud, que tienen 6 de hemoglobina, 7 de hemoglobina, entonces evidentemente no pueden hacer las actividades porque hay baja hemoglobina. Nos provoca también enfermedades cardíacas porque va y ataca lo que es nuestro torrente sanguíneo, empieza a afectar lo que es el corazón y nos provocan diferentes enfermedades cardíacas. Y los trastornos óseos, o sea, en los huesos, como no hay fijación de los elementos que les dije, como calcio, fósforo y todo eso, pues evidentemente el hueso se va a hacer débil y no va a tener esa formación adecuada para que el hueso se mantenga firme y sólido. Ok, ¿qué tratamiento, como en este caso, puede o debemos nosotros de tener, ¿sí? Para este tipo de enfermedades. Bueno, existe un tratamiento mecánico, ¿sí? Un tratamiento mecánico que se llama diálisis, que lo que hace es la función del riñón. Normalmente la función del riñón de manera normal al 100% es filtrar todos esos líquidos que no se acumulen en nuestro organismo. Pero cuando esto no sucede, se tiene que recurrir a la diálisis. Y esto es un tratamiento mecánico y lo que va a hacer es ayudarnos a limpiar los líquidos que se acumulan en la cavidad abdominal. Como podemos ver ahí en la imagen, se acumulan todos esos líquidos que el riñón evidentemente por la enfermedad no puede eliminar por orina. Entonces se acumulan y empiezan a ocasionar problemas. Entonces, una de las formas de tratamiento mecánico es la diálisis, donde se coloca un catéter que pueden ver ahí a nivel abdominal, ¿sí? Y lo que hace es extraer el líquido que se está acumulando. Para este tipo de procedimientos mecánicos o este tratamiento mecánico, pues se tiene que acudir al hospital para que se les aplique el catéter peritoneal. Peritoneo es todo lo que está dentro de nuestro estómago. Entonces, al aplicarse, la persona ya en su domicilio puede hacer este recambio de diálisis para extraer todo ese líquido que se acumula en nuestro estómago y que nos impide y esto nos provoca hinchazón y otros malestares. Esto, pues, obviamente comienza a hacer al paciente renal, pues, un esclavo de este tratamiento, porque se tiene que hacer hasta 2 o 3 veces por semana este tipo de tratamiento. La hemodiálisis, pues como ya dijimos, el problema renal es más grave porque no solo es nivel acumulación líquido en cavidad, sino que ya pasó las toxinas y todas las cosas a nivel sangre. Entonces aquí, por eso separé la palabra hemo, porque significa sangre, y diálisis, porque ya hay acumulación de líquido en nuestro abdomen. Entonces aquí se hacen los dos procedimientos para poder limpiar todo nuestro organismo. Aquí es más grave y más complicado, porque si se fijan, se encuentra la persona conectada a una máquina que es la función como si fuera el riñón. ¿Sí? Porque ahora sí, ahí el riñón ya no está haciendo absolutamente nada. Entonces, lo que hacen es conectarlo a esa máquina. Lo que va a hacer es sacar esa sangre que está contaminada. Adentro hay unos filtros en esa máquina que quitan todas las toxinas, el agua, las sustancias que se están elevando en sangre y por otra manguera vuelven a introducir la sangre ya limpia, por así decir. Aquí es cuando nos vamos a encontrar que estos pacientes nos van a decir, ¿sabe qué? Mi médico me dijo que tengo un 10, un 20, un 30, un 40, etcétera, de función renal. Es decir, si tomamos el riñón como un 100% y la persona me dice que su riñón funciona un 10%, quiere decir que es solamente una porción pequeña de ese riñón que está funcionando. Pues evidentemente no va a ser la función adecuada que debe ser. Esto es lamentable. A mí me envían fotografías cuando están haciendo la hemodiálisis en el hospital, están conectados a las máquinas y esto es más esclavizante porque la hemodiálisis normalmente son 3 veces por semana y el procedimiento dura de 2 a 4 horas al día. Entonces, imagínense, el paciente está más esclavizado a este tipo de procedimientos, pues porque merman o tienen que aplicar más tiempo de su día en este tipo de cosas.
Bueno, ahora, ¿qué expectativas tengo yo de la ciencia epigenética en estos pacientes? Aquí hay una cosa muy importante, no prometas lo que no será, ¿sí? Hay que ser conscientes que si bien la ciencia epigenética hace maravillas, porque lo hemos visto en muchos testimonios, tenemos que ser claros con este tipo de personas, porque ellos te van a preguntar, ¿qué voy a esperar si yo empiezo a consumir esta ciencia epigenética? Bueno, entonces entendamos que estas personas dializadas, donde el daño no es tan fuerte como en una persona hemodializada, pues las expectativas que vamos a esperar para este paciente son buenas y altas, ya que esta ciencia en este caso lo que haría es ir a estas células renales que se encuentran en el nivel de cáliz. Estas células se les llama cáliz porque están en forma de un cáliz como en la iglesia, del cáliz donde el padre toma la hostia. Entonces, aquí la posibilidad de la regeneración va a depender obviamente del daño y va a ser un poquito más elevada, ¿sí? Que la de una persona con hemodiálisis. Bueno, cuando esta célula está dañada, es decir, cuando ya comenzó esta enfermedad, lo que haría la ciencia epigenética es la regeneración. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Pues va a ir a empezar a reparar, sanar, surcir, limpiar, darle besitos a la célula para que esta célula se empiece a recuperar, ¿sí? Y la próxima que nazca sea más sana, logrando así pues que esta enfermedad comience esa reversión hacia atrás y el órgano en cuestión, que es el riñón, pues ya empiece a tomar una función más normal o que simplemente obtenga una función renal de un 80, un 90, donde ya el riñón tenga una capacidad de poder hacer muchísimas más funciones o bien una totalidad del 100%. Entonces, pues aquí el riñón ya comenzaría a hacer la función por la cual fue creado. Ok, entonces ahora entendamos qué posibilidades o qué expectativas tenemos en las personas hemodializadas. Vuelvo a recordar, aquí el daño es más grave, aquí el daño ya es más fuerte porque ya no nada más, recordemos, es retención de líquidos, sino también que ya hay ese tipo de daño en nuestra sangre. Entonces, pues aquí las expectativas van a depender evidentemente de la función renal que nos presenten. Aquí pongo un ejemplo de que si una persona tiene un 10% o un 20% de función renal, pues obviamente vamos a tener una respuesta más tardía que una persona que nos diga que tiene una función renal de 40, 60 o 70 en su riñón. Entonces, sí va a haber cambios, sí va a haber regeneración, pero nos vamos a tardar más. Esto es para que las personas que empiecen a consumir la ciencia epigenética, sí, les quede claro de que sí funciona, de que sí está trabajando, pero el tiempo, el factor tiempo es un poco más largo. O bien en aquellos, aquí esto es bien importante, en aquellos que te digan, ¿sabe qué? Mi función renal es 0%, yo lo único que ya necesito es un trasplante renal, es decir, un riñón nuevo. Pues aún así, en este tipo de personas, lo que va a hacer la ciencia epigenética es dar calidad de vida, ¿sí? Va a tratar de mantener ese estado de salud estable, que no empeore, ¿sí? Y en algunos de los casos hay algunas mejoras en estas cuestiones de estas personas con cero. Actualmente hay una persona en el Distrito Federal que todavía estamos trabajando su testimonio y él su función renal es cero. Entonces, fui clara con él en decirle, aquí lo que vas a encontrar pues es calidad de vida. ¿Y quién no quiere calidad de vida en este tipo de enfermedades, verdad? Mientras no sigas empeorando y te mantenga para que exista la posibilidad de que puedas recibir tu riñón, pero en él se está dando algo que al final del día, pues obviamente Dios es el que tiene la última palabra, ¿sí? Él comenzó a orinar gotitas, son gotitas que no ha pasado de ahí, sus electrolitos, su potasio, sodio, fósforo, no es que hayan bajado así exageradamente, pero con 1 miligramo que hayan bajado han tenido una evolución que, por Dios, ¿verdad? Entonces, ahí, aunque supuestamente nada más se dé esa calidad de vida, está viendo ahí un cambio. Entonces, pero esto es lo que nosotros tenemos que presentarle a las personas. Y
Dice, mientras exista vida en la célula aún enferma, existe definitivamente la posibilidad de la regeneración celular. Entonces, si hay esa posibilidad, si hay esa esperanza, se utilizan la ciencia epigenética. ¿Qué beneficios vamos a ver en estos pacientes en su salud? Pues bueno, algunos comienzan a orinar. Ahorita tenemos 2 pacientes que están de la República Mexicana. Uno de ellos se llama Pedro, 11 años con el problema renal. Ya es una persona hemodializada que acude 3 veces a la semana a tener este procedimiento. No orinaba hace 2 años y medio. Comenzó al momento de tomar la ciencia epigenética a la semana, orinó gotitas, hasta las contó, estaba muy emocionado. Y a los 15 días me mandó una foto donde su micción ya fue como de un vaso completo. Entonces, imagínense la respuesta que está teniendo su riñón a pesar de que él tiene 11 años con esta enfermedad. Obviamente, nuestros niveles de hemoglobina van a comenzar a normalizarse porque la hormona encargada, perdón, de producir estos eritrocitos, pues va a empezar a ponerse a chambear, va a empezar a producir eritrocitos y obviamente nuestra hemoglobina va a empezar a subir. También vamos a ver beneficios como que nuestros niveles de urea, creatinina, fósforo, etcétera, etcétera, comiencen a bajar o a normalizarse. En el caso de Pedro, vuelvo a tomar este testimonio, tenía años y años con su creatinina en 25. La creatinina lo normal es 1.5, lo máximo que puede tener. Entonces él tiene a 25. Lleva 2 meses y medio consumiendo la ciencia epigenética y ya bajó a 10 de creatinina. O sea, 15 unidades que se bajaron. Entonces, pues los cambios que estamos viendo son significativos. Disminución, obviamente, si vamos controlando estas enfermedades, vamos a disminuir los signos y síntomas que vimos, hinchazón, picazón, etcétera. Y vamos a tener control de las enfermedades que se desarrollaron. ¿Sí? Si yo desarrollé por el problema renal una presión alta, pues voy a empezar a mejorar en eso. Si desarrollé un problema cardíaco, voy a empezar a controlar eso, así sucesivamente. Este ejemplo que les estoy poniendo del lado izquierdo es una célula totalmente sana, pero en este momento llegan los radicales libres que recordemos que son los radicales libres internos y externos. Los internos son todo lo que producimos bioquímicamente adentro cuando los alimentos se van degradando, etcétera. Todas esas cosas también van y dañan a la célula, que son toxinas, metales pesados y todo eso. Y aparte, los radicales libres externos que ya conocemos que son pues el smog, el estrés pero no oxidativo, el estrés que llevamos nosotros, los rayos ultravioleta y nuestra pésima y precaria alimentación. Aquí tiene que ver mucho. Si tu alimentación es pésima, obviamente los radicales libres externos van a ir a atacar esto. Aparte de eso, tenemos virus, bacterias, hongos que van y enferman a la célula. Entonces, esta célula que está del lado izquierdo, que está sana, le ocurre todo lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Y se va a convertir en una célula enferma, que es la que está del lado derecho. Ok, ¿cómo pasó esto? Yo tengo mi célula sana, ¿sí? Empieza a atacarse todo lo que les acabo de decir, radicales libres, virus, bacterias, hongos, la enferma. Cada célula tiene un ciclo de vida. Nace, hace su función y tiene que morir, pero antes de que muera ya se está formando una exactamente idéntica a ella, que al momento de separarse va a ser una célula diferente. Pero si esta célula está ya enferma, lo que yo voy a hacer es que voy a obtener una célula idéntica enferma. Entonces, todas estas células que estamos viendo del lado derecho que están enfermas, al momento de que siguen cumpliendo su ciclo, va a enfermar a otra y a otra y a otra, haciendo que se logre que todo el órgano, todas las células de ese órgano que es el riñón, se enferme. ¿Y qué vamos a obtener? Pues el desarrollo de enfermedades. Pero afortunadamente, gracias a la regeneración celular, podemos tomar esa célula enferma y hacer lo contrario de lo que sucedió cuando nos enfermamos. Va a tomar esta célula enferma, la va a reparar, la va a limpiar, la va a coser, le va a dar besitos, palmaditas,
para que cuando cumpla su ciclo de vida, esta que van a hacer sea menos enferma. Y luego va a tomar a esta, también la va a limpiar, la va a surcir, la va a recuperar para que la siguiente que nazca ya sea una célula sana. Y a esta célula sana, pues al momento de replicarse va a ser otra sana y va a empezar. Aquí es cuando comienza la maravilla de el revertimiento de la enfermedad, que es lo que estamos viendo. Cuando vemos este ciclo que se está cambiando de una célula enferma a una célula sana, pues vamos a obtener un órgano que se va a empezar a regenerar, que se va a empezar a sanar y evidentemente va a empezar a hacer la función por la cual fue creada. Ahora, las preguntas del millón. ¿En cuánto tiempo voy a ver resultados, verdad? Nos van a hacer todo este tipo de preguntas los pacientes. Bueno, ¿de qué va a depender la rapidez de la mejora? Acuérdense desde la primera diapositiva que son 4 puntos. ¿De qué va a depender si me pregunta una persona? Bueno, va a depender del tejido de que estamos hablando, ¿verdad? Estamos viendo que en riñón estamos teniendo una recuperación súper increíble a diferencia de otros órganos, ¿eh? Y esto todavía lo estoy investigando porque la respuesta que está teniendo el riñón con esta ciencia epigenética me está quedando sorprendida y eso se lo comentaba yo a Martín. Entonces, ¿de qué va a depender la rapidez? Pues del tipo de tejido, el daño, ¿verdad? El tiempo que tiene el daño, la enfermedad, nuestro sistema inmune también y de los factores que están ocasionando esa enfermedad. Si no las quitamos, pues también pues vamos a seguir, como comentaba Martín, ¿verdad? Una persona diabética, no, yo no voy a dejar de comer lo que yo como, mi coca, pues bueno, entonces no la compres porque tenemos que ayudar nosotros a que esto también suceda. ¿Cuánto tiempo tengo que tomarlo? También esta es una pregunta que nos hacen mucho, mucho, mucho. ¿Cuánto tiene enfermo? 11 años. Bueno, la regeneración celular no es cosa fácil, ni se va a hacer de una semana para otra o de un mes para otro. Aunque empecemos a ver cambios, una regeneración total no es así. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto que es muy importante en cuestión de tiempo. El doctor me dice que el riñón no se regenera. Aquí lo que yo hago es invitar al médico o al paciente que le diga a su médico que él sabe lo que es la proteína NRF2, lo que hace, que le dé una estudiadita ahí, que investigue para que vea que mientras hay vida en la célula, aunque está enferma, pues existe la posibilidad de regenerarse. El cuerpo es una maravilla que ha creado Dios. Entonces, invitarlos a que conozcan esto, que se pongan a agarrar libros para que vean que lo que estamos diciendo no es mentira. Que un pacientito me diga, tengo un 0%, ya sabemos qué le vamos a decir. Ah, pues tú con este 0% vas a tener esta calidad de vida. Yo tengo un 15%. Ah, existe la posibilidad de la regeneración. Obviamente te vas a tardar un poquito más. ¿Cómo sé si me va a funcionar? Pues si no lo toma, ni usted, ni yo, ni nadie vamos a saber si le va a funcionar, para empezar. Enfermedades subyacentes y enfermedades primarias. Aquí es muy importante. Siempre que una persona me contacta, yo le digo, ok, su insuficiencia renal, ¿por qué le empezó? ¿Usted es diabético? ¿Usted es hipertenso? Sí. Ah, ok. Vamos a descubrir cuál es la enfermedad primaria, porque recordemos que la diabetes es una de las enfermedades que sí provocan o derivan en una insuficiencia renal, ¿sí? O una presión arterial que no es controlada también me va a derivar la insuficiencia renal. O bien, mi insuficiencia renal puede comenzar por infecciones, por cálculos renales, ahí empieza el mal funcionamiento. Entonces, ahí en este caso sí sería el problema renal como una enfermedad primaria y las demás serían las subyacentes las que provocan. Y otra de las preguntas del millón, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar mi función renal? Y para esta pregunta tengo esta fotito que ustedes dirán, ¿qué es todo esto? Pues bien, cada metabolismo es diferente, muchachos. No sabemos cómo es el metabolismo de la persona que te está contactando o de la otra persona que te está contactando. Entonces, para que tú respondas esa pregunta que acabo de decir, que en cuánto tiempo, aquí en esta diapositiva te lo voy a explicar. Aquí hice un comparativo de los diferentes tipos de metabolismo que puede tener el ser humano. Del lado izquierdo vemos un terreno árido
y del lado derecho, pues de una casa como que se está construyendo en obra negra. Si la proteína NRF2 que vienen siendo estos albañiles empiezan a trabajar en esa casa en obra negra que ya está casi por terminar, evidentemente pues van a terminar la casa completa en menor tiempo. Pero si mi metabolismo es un terreno limpio, pues obviamente las proteínas NRF2, que son los albañiles, pues tienen que hacer los hoyos, poner los cimientos, etcétera, etcétera, hasta lograr la casa. ¿Se va a tardar más? Sí, se va a tardar más, pero va a obtener la casa. La otra no se va a tardar tanto, sí, no se va a tardar tanto y va a llegar a ser la casa que finalmente es traducido a recuperar tu salud. Entonces, cuando te hagan estas preguntas, ¿en cuánto tiempo ustedes pueden explicar de esta manera? Su metabolismo yo no lo conozco, señor o señora, pero puede ser así y así. Finalmente va a llegar a su salud, que es la casa, pero el tiempo aquí es el factor que va a determinar la rapidez o la lentitud en la que se llegue. Pero les vuelvo a repetir, mientras haya vida en la célula, existe la posibilidad de la regeneración celular. Y eso sería todo en esta plática. Wow. Buenísimo. No, hombre, Lucero, me dejaste impactado, ¿eh? La información es muy, muy buena. Oye, si quieres ya quitar la presentación para, Sí, pues, para checar algunas preguntas que tenemos aquí con el público, con nuestros sí, socios. sí, claro que Dice, sí. la más recurrente, las dosis. ¿Qué dosis maneja para una persona con hemodiálisis, con diálisis? Platícanos un poco de las dosis, Lucero. Sí, claro que sí, déjame, porque no me puedo, no me la cierra. Dejar de compartir. O así me Lucero. Aquí te estamos viendo. Está bien. Ok, ahí está. ¿Sí? ¿Sí me ven? Sí, aquí te estamos viendo. Tú platícanos. Ok. Ok, bueno, mira, generalmente, las dosis que yo en mi experiencia propia manejo, cuando el paciente tiene la posibilidad de consumir un poquito más, el producto, porque sabemos que no todos tienen el recurso económico para comprar más producto. Cuando es así, en dosis altas, yo recomiendo mínimo de 4 a 6 Genomex diarios, o sea, dos en la mañana, dos en la tarde, dos en la noche. Del Link son tres, dos en ayunas, uno en la noche, y del Optimed, uno en la mañana y uno en la noche. Por lo mínimo les sugiero que sean 3 meses en este consumo y luego ya regresar a lo que es la dosis normal. Aún así, cuando se da la dosis normal, Martín, hemos tenido evoluciones grandes, pero cuando hacemos este tipo de toma un poquito más elevada, híjole, hemos tenido unos resultados muy, muy, muy grandes. Wow. Oye, bueno, yo sé que mucha gente está en contra de que demos dosis altas o ingestas altas, pero bueno, la experiencia que hemos tenido, o sea, hemos visto cosas fuera de serie. Yo sé que tú tienes unos casos impactantes como el de tu compañero, el doctor. Ese caso estuvo muy bueno, el de la novia, De Lucero. la esposa, sí, ¿Se casaron? ¿Era su ya novia? sé, sí, pero ya Se ya casó. son casados por el civil. Oye, platícanos ese testimonio cuando me lo contaron también. Bueno, cuando me lo platicó el doctor, yo estaba que no lo podía creer. Platícanos ese caso porque estuvo muy bueno. Sí, claro que sí. Mira, ella, bueno, es una amiga que yo obviamente nosotros la conocemos desde antes de conocer al doctor Andrade. Ella nació sin un riñón, a esto se le llama agenesia renal. Nada más nació con un riñón y el cabezal o la cabecita del otro. Ella tiene 53 años y pues obviamente si no se hubo una regeneración de pequeña, mucho menos ya de persona adulta. Ella comienza con una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que le paralizó del cuello hacia abajo. Entonces nosotros le llevamos la trifecta y le empezamos a dar, perdón, para que se recuperara de esta enfermedad. Entonces, ella la empieza a consumir no por el riñón, sino porque tenía esa problemática. Se empieza a recuperar, empieza a aprender otra vez a caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ya se recupera por completo, entonces le viene una infección renal
y pues le dan tratamiento y le dice el urólogo, ¿verdad? De toda su vida que vaya y se haga una sonografía renal para ver si ya se desinflamó un poquito el riñón, porque como nada más tiene uno, pues hay que estarlo cuidando. Va ella, se hace la sonografía y el radiólogo le dice, no, pues todavía está un poquito inflamado, pero vamos a ver el otro. Y le dice ella, oye, espérame, pues es que yo no tengo otro, nada más tengo uno, porque no nací nada más con un riñón. Y le dice el radiólogo, pues, ¿y entonces qué estoy viendo aquí, verdad? O sea, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Es otro riñón. Entonces nos quedamos sorprendidos porque el otro riñón, ya le faltaban 5 centímetros nada más, Martín, para ya estar del mismo tamaño. Ahorita ya están del mismo tamaño, pero se regeneró un riñón que no existía. Entonces yo digo, si un riñón que no existía se regeneró, ¿qué no va a poder hacer con el que tú ya tienes y está enfermo? Ese es lo impactante. Entonces, esto fue un hallazgo. Ella no se lo tomó para decir, ah, quiero que me crezca el riñón, y ella se lo tomó por otra condición de salud, y esto fue un hallazgo que se encontró. Oye, a mí me impactó cuando vi las radiografías que nos presentó el doctor. Yo estaba que estaba bien sorprendido. Oye, en casos para personas con problemas renales que todavía no llegan a la diálisis, yo creo que la ingesta es normal, ¿verdad? O si acaso, Normal, y van a tener mucho más facilidad porque todavía el daño no está tan severo, ¿sí? O sea, ya no están con el problema de acumulación de líquido, entonces estamos como que tierra fértil para que se haga rápido las cosas. ahí siempre les recomiendo empezar con 2 Genomex y luego ya les agrego el Link y el Optimed. Y bueno, a mí me ha funcionado, ¿eh? Con problemas renales cuando están en sus inicios. Ya cuando están en diálisis, igual no necesitas tanto producto, pero con hemodiálisis ahí sí ya da un poquito más de lo normal. Oye, pues me dicen que niños con problemas renales, pues en los niños yo creo que es más fácil la recuperación. En el caso de los niños, es por lo general el Genomex y el Link nada más, ¿sí? Una cápsula y Sí, una cápsula y dos de Link, pero distribuidas en el día, uno en la mañana y una en la nochecita. ándale, yo haría lo mismo, un Genomex y 2 Link para los Ujú. niños. Está muy bien. Eh, pues es que le pregunto de lo mismo que ya platicaste en el video. Eh, ¿Con estas dosis requiere ingerir más líquidos? Le pregunto porque tienen restricción de líquidos. Aquí es muy importante. Hay personas que inclusive no pueden tomar ni siquiera el agua ni mojarse los labios, Martín, con agua, porque la agua que entra tiene que salir. Ahí en el caso de las personas hemodializadas, inclusive antes de entrar a la hemodiálisis, ellos tienen que tomar cierta cantidad de líquidos, misma que tiene que salir cuando estén en la hemodiálisis. Entonces, en ese tipo de pacientitos, pues es en una cucharita disolverlo, lo menos que puedan tomar ¿sí? Hay otras personas que, por ejemplo, si tienen caldito, porque es restringido el agua que ellos deben tomar, vacían la cápsula y se la toman. O sea, al momento de comer su caldito, pues ahí ya va el Genomex. Buenísimo. Para pacientes con trasplante de riñón. Esta pregunta está muy buena, ¿eh? Porque tengo varias Bueno, opciones, a veces sí, a veces no, depende. ¿Tú qué harías, Lucero? lo que yo haría es nada más darle un Genomex y 2 Link. El Optimed no lo metería, ¿sí? Porque como ese nos ayuda a la desinflamación celular y todo, y este es un riñón nuevo trasplantado y aparte están tomando inmunosupresores para que no haya rechazo, eso sería así lo ideal. No va a causar ningún problema. Que diga que pueda haber rechazo del riñón por tomar los suplementos. Recordemos que son naturales y que no causan ningún efecto adverso. Aquí me preguntan tipo de alimentación. Bueno, pues esa es muy lógica. Yo creo que ya está muy clara, ¿no, Lucero? Sí, pero bueno, mira, sí quisiera hacer énfasis ahí. En todo, Martín, tenemos que tener un equilibrio. Obviamente, si yo consumo mucha harina, pues ya estoy yéndome un exceso, ¿sí? Si yo consumo mucho azúcar, pues me estoy yendo un exceso. Entonces, sí es importante que tengamos este tipo aquí lo importante es la proteína. Entonces, no es lo mismo que yo me coma un tibón de 500 gramos a que yo me coma un pedacito de carne del tamaño de la palma de mi mano, no de la mano, de mi palma de mi mano. Entonces, hay que aprender a comer. Hay personas encargadas en la nutrición que te pueden decir qué es lo que puedes consumir con lo que tú haces de comida. Aquí lo importante y lo más específico es la cantidad del alimento que tú comas.
Fíjate que algo que me queda claro, que ahorita ya es muy común en los problemas renales, ya es muy común, ¿eh? Se ve por todas partes. ¿Y sabes qué es lo que yo también he notado que nos afecta mucho, Lucero? La alimentación, me refiero a los alimentos procesados. Sí, Todos los alimentos procesados tienen muchísimos químicos, colorantes, saborizantes, conservadores, y todo eso va directo a dañar nuestro riñón. Todas las bebidas saborizadas, es una bomba de veneno para los riñones. los Entonces, embutidos o también. sea, o sea, todo eso, todos los alimentos procesados, de verdad, debemos de quitarlos de nuestra alimentación. Y tiene que ser un hábito diario para toda Ujú. la vida, porque le está consumiendo tanta toxina diaria. Oye, pobre riñón, ¿eh? Es normal que empiece a colapsar. Entonces, pues, alimentos lo más natural. Si necesitas una bebida con sabor, pues prepárate un agua de pepino con lo que tú quieras, con limón, rica, Agua de limón, agua agua de limón, lo más de horchata. ándale, lo más natural que se pueda para no darle tanta carga al riñón, porque imagínate a los niños, los mandan a la escuela con un gansito y un frutzi, un juguito, una Así, bomba de toxinas para su riñón. Oye, que el riñón, perdón, que el niño tiene hiperactividad, que tiene problemas renales, pues ¿cómo no? con el ¿Cómo azúcar. no? Un gansito y un juguito, oye, pues les estás dando en la torre, entonces tenemos que aprender a cuidar nuestra alimentación. Déjame, ¿qué más preguntas? Esta diaria para niños con autismo, bueno, ese es otro tema. ¿Y los niños no pueden tomar NRF2? Por supuesto que sí. Los niños con una cápsula de Genomex tienen. Si es un poquito más complicado, pues Déjame decirte en esto, Martín, sí, es muy importante porque la gente tiene miedo a dárselo a los bebés. Yo te voy a decir una cosa, sí. mi hija tenía 7 meses de embarazo y mi nieta pesaba solamente 900 gramos. Le iban a tener que inducir el parto porque era la probabilidad que la niña no iba a sobrevivir porque su estómago no estaba desarrollado. Entonces, comienzo a dar, en ese momento le pregunto yo al doctor Duarte, me dice, ¿y qué esperas para darle el Genomex a tu hija embarazada? Pero está embarazada, pues con más razón, porque se están formando los genes del bebé. Entonces le damos, a los 24 días le vuelven a hacer el mismo estudio y la niña subió 1,5 kg. A partir de que nació mi nieta, es una niña Genomex, yo siempre digo que es niña Genomex porque yo siempre le doy un cuarto de, ahorita ya es media porque ya tiene 2 años, pero era un cuarto de cápsula de Genomex en su leche y hasta la fecha ella ya va y recoge su teta Genomex porque le digo, y las enfermedades que tiene, pues le pasan rapidísimo. Entonces, no teman, o sea, obviamente la dosis es la que cambia en los niños. Así es. Me dice, un doctor me comentó que cuando hacen la hemodiálisis se limpia también los suplementos. ¿Es recomendable darle la trifecta después de la hemodiálisis o antes? No, eso no es verdad. Al momento que usted lo consume, ahí se hace el proceso de digestión en el intestino y ahí es donde empieza a repartir todo lo demás. Ya una vez hecho ese proceso de asimilación de ese nutriente, pues ya. O sea, no tiene nada que ver que en el agua que le estén sacando de la cavidad, eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Una persona con hemodiálisis, su ingesta de Genomex le genera que bajen los niveles de glucosa. ¿En qué momento tomar Genomex? Cuando el riñón está en cero función. No, pues esa es inmediatamente. Sí. Bajarlo, no es que baje la glucosa, sino el nivel a los niveles de glucosa. Se puede, no, una persona que no tiene un riñón, pues con más razón, ¿verdad, Lucero? Yo no tengo un riñón ¿Tú nomás tienes uno? y lo consumo y me ha ayudado muchísimo a mi riñón. Oh, buenísimo. ¿Los niños pueden tomar Genomex? Por Sí. supuesto. Cuando yo tengo el 34% bueno, De función renal. tomo 2 Genomex, 2 Lin y 2 Optimen. ¿Qué ¿Está puede bien? hacer? ¿Está bien, ma? Sí. Proteína en suplemento, ¿cuánto? Y si se recomienda o se puede tomar. Una proteína, por ejemplo, en polvo, cuando hay problemas renales, se recomienda. No. Cero. Más vale que se tome la proteína normal de los alimentos, No porque de esa carne es ni nada. procesada. Ok. Solo por prevención, ¿qué debe tomar y cuánto tiempo debe consumirlo? Nada más por prevención. Normal, la ingesta normal. Genomic diario, 2 Link en la mañana y 2 Optimen en la noche. Fíjate que cuando lo haces por prevención, está bien tomar el producto, pero si vas a prevenir, pues cuida todo lo que haces. Una, Alimento, trabajar la parte del estrés, mantenernos relajados, una buena lo que hidratación, comes. alimentos sanos, naturales, no procesados, y con eso, pues, oye, eso es la mejor prevención. Bueno, pues las preguntas ya más o menos son de lo mismo. Lucero,
Qué padre estuvo esta presentación, aprendimos muchísimo, yo también me llevé mucha información muy valiosa. Se va a quedar grabado, ¿eh? Ahorita vamos a compartir el enlace para que lo compartan con toda su gente. Lucero, muchas gracias por tu Al, tiempo, gracias al por lo que haces contrario. por todos, porque quieras que no, ese conocimiento tuyo nos va a impactar a miles de personas. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo, Lucero. Gracias No, al por... contrario. Muchísimas gracias, Martín, y gracias a todos. Muchas gracias por escuchar y darse el tiempo.